En lo profundo de un parque nacional, alejado de la civilización, se encontraba un denso bosque habitado por una variedad de criaturas salvajes y misteriosas. Los guardabosques encargados de patrullar la vasta extensión del parque solían compartir historias, entre ellos durante las noches oscuras y solitarias. Una de las historias más inquietantes que circulaba entre los guardabosques era una leyenda de un espíritu maligno que, se decía, vagaba por los rincones más oscuros del bosque. Se decía que este espíritu acechaba a aquellos que se aventuraban demasiado lejos de los senderos marcados, esperando atrapar a los desprevenidos y arrastrarlos a las profundidades del bosque para nunca ser vistos de nuevo. Una noche, durante una patrulla rutinaria, uno de los guardabosques desapareció misteriosamente. A pesar de una búsqueda exhaustiva que involucró a todos los guardabosques del parque y el equipo de rescate externo, no se encontró ni rastros del desaparecido. Su linterna fue hallada tirada en el suelo, la luz aún encendida, pero no había signos de lucha ni indicaciones sobre su destino. Con el paso del tiempo, las historias sobre el espíritu maligno se volvieron más vívidas y aterradoras. Los guardabosques que patrullaban solos durante las noches oscuras juraban escuchar susurros y sus pasos sigilosos entre los árboles. Algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose en la oscuridad, figuras fantasmales que desaparecían tan rápido como aparecían. A medida que el miedo se apoderaba del equipo de guardabosques, las patrullas nocturnas se volvieron cada vez más tensas. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento era suficiente para ponerlos al límite de sus nervios. A pesar de los esfuerzos por racionalizar lo que estaban experimentando, el temor persistente de lo desconocido se apoderó de sus mentes. Aunque nunca se encontraron explicaciones lógicas para las desapariciones y los fenómenos inexplicables, los guardabosques continuaron su labor, enfrentándose al misterio que acechaba en la oscuridad de esos bosques. La leyenda del espíritu maligno perduró en el Parque Nacional, recordándoles a todos que incluso en la naturaleza más serena, el peligro podía estar siempre presente, oculto entre las sombras del bosque. En un remoto parque nacional, un equipo de guardabosques se encontraba investigando una serie de extrañas desapariciones entre los visitantes. A pesar de sus esfuerzos por encontrar pistas, todo lo que descubrían eran viejas historias sobre un antiguo asentamiento abandonado en lo más profundo del bosque. Una noche, mientras patrullaban el área donde se habían reportado las desapariciones más recientes, el equipo de guardabosques se encontró con un sendero que no recordaba haber visto antes. Intrigados, decidieron seguirlo a pesar de las advertencias sobre no aventurarse demasiado lejos del camino principal. A medida que avanzaban por el sendero, la densidad del bosque parecía cerrarse a su alrededor, creando una sensación de opresión en el aire. Pronto llegaron a un claro en el bosque donde descubrieron los restos de lo que parecía ser un antiguo pueblo abandonado. Las casas estaban en ruinas, cubiertas de musgo y enredadas, y el silencio reinaba en el aire, interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo sus pies. Mientras exploraban el pueblo abandonado, los guardabosques comenzaron a experimentar extrañas sensaciones de malestar. Algunos afirmaban escuchar susurros en el viento, mientras que otros sentían la sensación de ser observados desde las sombras de los árboles. A medida que avanzaban más profundamente en el pueblo, la sensación de opresión se intensificaba, hasta que finalmente llegaron a lo que parecía ser una antigua iglesia en ruinas. Al entrar en la iglesia, los guardabosques descubrieron un altar cubierto de extraños símbolos tallados en la piedra. En ese momento, una ráfaga de viento helado pareció barrer la habitación, apagando sus linternas y sumiendo la estancia en la oscuridad total. Aterrorizados, los guardabosques intentaron salir corriendo,
pero descubrieron que la puerta de la iglesia se había cerrado misteriosamente detrás de ellos, dejándolos atrapados en la oscuridad con algo desconocido. Los minutos se convirtieron en horas, mientras los guardabosques luchaban por encontrar una salida, pero cada intento era en vano. Cuando finalmente lograron abrir la puerta de la iglesia, salieron corriendo hacia el claro del bosque, solo para descubrir que el pueblo abandonado había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Aunque regresaron al Parque Nacional con historias de una extraña experiencia, nunca pudieron explicar lo que habían presenciado en aquel pueblo abandonado en la profundidad del bosque. Desde entonces, los guardabosques evitaron aquel lugar temerosos de lo que pudiera encontrarse en las sombras del bosque. En las profundidades de un parque nacional, donde la luz del sol apenas se filtraba a través del denso dosel de árboles, se encontraba un sendero olvidado por el tiempo. Los guardabosques del parque conocían bien la región, pero este sendero en particular rara vez era transitado debido a su reputación de estar maldito. Cuenta la leyenda que hace muchos años un grupo de exploradores se aventuró por ese sendero en busca de un antiguo tesoro perdido en el corazón del bosque. Nunca regresaron y desde entonces aquellos que osaban adentrarse en el sendero eran presas de extraños sucesos. Sombras que se movían entre los árboles, susurros que parecían surgir de la tierra misma y la sensación de ser observados por ojos invisibles. Una noche, durante una tormenta eléctrica que cubría el cielo con sus relámpagos, un guardabosque llamado Jacob decidió investigar el misterioso sendero. Armado con su linterna y un cuchillo, se adentró en la oscuridad del bosque, decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda. A medida que avanzaba por el sendero, la lluvia golpeaba con fuerza contra las copas de los árboles, creando un sonido inquietante que se mezclaba con los truenos en la distancia. Jacob se sentía tenso, pero su determinación lo impulsaba a seguir adelante. De repente su linterna parpadeó y se apagó, sumiendo el camino en la oscuridad total. Jacob se detuvo sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces cuando escuchó un susurro cercano, apenas perceptible, sobre el estruendo de la tormenta. «¿Quién está ahí?», preguntó Jacob con su voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el sonido del viento entre los árboles. Decidido a no dejarse intimidar, Jacob siguió adelante, guiándose por el destello ocasional de los relámpagos en el horizonte. A medida que avanzaba, la sensación de que algo lo observaba se intensificaba y podía jurar que escuchaba pasos sigilosos detrás de él. Finalmente llegó a una pequeña clareza en el bosque, donde descubrió los restos de un campamento abandonado. Las tiendas estaban desgarradas y esparcidas por el suelo, como si hubieran sido atacadas por una fuerza invisible. Jacob sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio una sombra moverse entre los árboles cercanos. Con el corazón latiendo con fuerza, Jacob se dio vuelta para huir, pero se encontró cara a cara con una figura oscura de ojos brillantes que emergía de la oscuridad. Paralizado por el miedo, Jacob apenas pudo moverse mientras la figura se acercaba lentamente, con una sonrisa malévola en el rostro. Fue entonces cuando un relámpago iluminó el cielo, revelando la verdadera naturaleza de la figura. No era más que un árbol retorcido por los años de soledad en el bosque. Tembloroso y aliviado, Jacob regresó al campamento base del Parque Nacional, decidido a nunca más adentrarse en aquel sendero maldito. Pero las leyendas del bosque perdurarían, recordándoles a todos que incluso los guardabosques más valientes no están a salvo de los misterios que acechan en las profundidades del bosque.